Buenas tardes, queridos ubuntianos y ubuntianas. Es un gusto saludarlos desde Montevideo, Uruguay, retomando el tercer simposio global Ubuntu de Men Engage. En esta ocasión tendré el gusto de presentarles a Gloria Careaga, lesbiana, feminista, originaria de Guadalajara, Jalisco. Desde 1978 emigró a la Ciudad de México para realizar sus estudios de maestría en Psicología Social. En 1979 ingresó a la Facultad de Psicología de la UNAM y desde entonces es profesora e investigadora en su casa de estudios. Es cofundadora del programa de estudios de género de la UNAM y su interés se ha centrado en las masculinidades, la sexualidad y los derechos humanos. Tiene una amplia experiencia en el plano internacional y múltiples publicaciones en los temas de su interés. Buenas tardes, Gloria. Es un gusto recibirte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Desde ahora en más, bienvenida a Ubuntu. Y adelante. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Realmente para mí es un placer participar en este simposio. Creo que Ubuntu nos está haciendo una convocatoria muy interesante para que realmente podamos unir tantas voces de tantos países y que gracias a la tecnología, pues hoy vamos a tener un simposio muy largo donde vamos a estar atentos a un programa que realmente ha sido un desafío para el comité organizador de este simposio. Para mí, participar en el regional de América Latina, pues resulta por demás gratificante en virtud de que pues es el área en donde he puesto mucho más mi foco de análisis con respecto a qué es lo que está sucediendo en los últimos años. Y realmente esta invitación para que reflexionemos en torno a los riesgos que tenemos hoy día de un retroceso en los logros que hemos alcanzado con tanto trabajo en las últimas décadas, pues me parece por demás oportuno e interesante. Sobre todo si nos ponemos a pensar que los movimientos sociales pues ponen toda su energía, toda su fuerza para que podamos contribuir en la construcción de una nueva sociedad o de un proceso democrático, incluyente, donde todas las personas tengamos garantías de nuestros derechos, pero también pues, posibilidades amplias para nuestro desarrollo. Y en ese sentido, pues, el encontrarnos de pronto con estas fuerzas que buscan impedir precisamente, no solamente que avancemos en lo que venimos trabajando, sino incluso en hacer propuestas de retroceso, de realmente en un punto que muchas veces para nosotras resultaba inimaginable, que podernos mirar otra vez en una condición de subordinación, de dominio, en el que podríamos decir apenas que estamos superando y que ha costado tanto trabajo, ¿no? En ese sentido, bueno, yo he preparado una presentación que me permita guiarme en esta discusión y que ofrezca a quienes están mirándonos hoy una perspectiva sobre cuáles son aquellos aspectos principales que hemos identificado en este proceso. Quiero decir que yo soy parte también de Sexuality Policy Watch, que es una organización internacional que precisamente busca tener una mirada crítica con respecto a las políticas en torno a la sexualidad y que desde ahí es que junto con la iniciativa de la Fundación Arcoíris hemos venido analizando este proceso y afortunadamente fue realmente interesante que en una reunión de Sexuality Policy Watch fue que nos encontramos con David Paternot, que es un profesor de la Universidad de Bélgica, y que coincidimos en que estábamos haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo, que él estaba organizando y analizando lo que estaba aconteciendo en Europa
y que nosotros estábamos haciendo un análisis de lo que estaba sucediendo en América Latina. De tanto el trabajo que él hizo en ese 2017, si mal no recuerdo, y lo que nosotros hicimos, salieron dos publicaciones que están disponibles. La nuestra sobre América Latina está en la página de la Fundación Arcoíris, precisamente, y pues les invito para que la visiten y que lean ese primer análisis que hicimos varios investigadores de la región y activistas sobre lo que estábamos viendo. Y eso fue lo que realmente a mí me alertó con respecto a lo que realmente estaba sucediendo en América Latina. Teníamos una idea y estábamos viendo estos avances, pero no teníamos claro, sino que a partir de esa reunión que organizamos acá en México, con 5 o 6 países, pues pudimos ver ya a distintos aspectos de cómo estaban construyendo yo digo, otro movimiento paralelo al trabajo que nosotros estábamos haciendo y que realmente pues nos plantea desafíos muy importantes sobre qué es lo que tendríamos que estar haciendo hoy día para que podamos garantizar que los pasos que hemos dado queden impresos, que no haya ningún retroceso y que por el contrario, que sigamos avanzando. Entonces, en ese sentido, pues voy a compartirles la presentación que preparé y espero que desde ahí podamos pues darle seguimiento a esta discusión. Este trabajo, como decía, es un trabajo que venimos realizando desde diferentes frentes y que nosotras identificamos que fue justo a partir de los logros que se dieron en la década de los 90 con las conferencias internacionales que organizó Naciones Unidas, donde estas fuerzas conservadoras empezaron a alertarse sobre los avances, sobre todo en el campo de los derechos de las mujeres que se estaban dando en estas conferencias. Hago referencia aquí en esta lámina a la Conferencia de Derechos Humanos del 93, la Conferencia de Población y Desarrollo del 94 y la Conferencia de la Mujer de 1995. Realmente creo que la alerta vino incluso desde la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró un año antes, en el 92, en Brasil, y que desde ahí yo miro que el Vaticano, sobre todo, la Iglesia Católica, empezó a alertarse sobre el cambio que las feministas, como un movimiento internacional, estaban construyendo. Sin embargo, fue precisamente en la Conferencia sobre Población y Desarrollo del 94 cuando se llegó a un acuerdo para que se instrumentaran políticas de género. No quiero profundizar con respecto a todos los logros que se alcanzaron en esta conferencia, pero sí que el hecho de que se haya considerado que la igualdad entre los hombres y las mujeres, la igualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres, para el desarrollo de los países, marcó un hito de esa conferencia. Sin embargo, podríamos decir que desde 1993 ya Ratzinger había alertado y había sacado su primer carta sobre la ideología de género, donde precisamente señalaba los riesgos que había en el caso de que la perspectiva de género siguiera avanzando en la definición de las políticas internacionales. Aún así, a pesar de esta alerta que él levantó en el 93, pues las feministas logramos que en la conferencia del 94, como decía antes, se acordara instrumentar políticas de género en todo el mundo para garantizar que aquellos países que estaban enfrentando un crecimiento sustantivo con respecto a la pobreza pudieran abatir ese proceso, pudieran frenar
ese avance que la pobreza estaba teniendo en muchos países del mundo. Y estas políticas de género fueron realmente asumidas por muchos gobiernos y apoyadas de manera definitiva de parte de las agencias de cooperación de las Naciones Unidas y de otras muchas agencias internacionales que veían precisamente la participación, la necesidad de la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida de manera masiva, creciente, para que la fuerza de trabajo, la productividad que representaban las mujeres en ese momento pudiera contribuir en este proceso de desarrollo para todo el mundo, ¿no? Y esto, pues, necesariamente en la Conferencia de la Mujer que sucedió al año siguiente, pues tuvo un afianzamiento muy importante garantizando que las mujeres participáramos cada vez más en todos los espacios de la vida pública. Es decir, si bien la historia nos dice que las mujeres hemos estado presentes en todos los campos de la vida a través de la historia, pero muchas veces eran casos excepcionales. En este caso, una política internacional de género implicaba que las mujeres participáramos de manera masiva y creciente en todos los espacios de la vida. Y eso fue lo que alertó, porque precisamente lo que plantea la política de género es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, que los hombres y las mujeres tengamos derecho a todos los espacios, a todos los horarios, a todos los beneficios que la sociedad construye para su ciudadanía, ¿no? En ese sentido, y me parece que es interesante cómo ya durante la misma conferencia nosotras empezamos a mirar como ciertas dificultades en la comprensión, o más bien cómo plantearon el Vaticano y sus gobiernos aliados de ese momento, cómo plantearon dificultades que no estaban en la agenda, pero que debieron habernos alertado de qué era lo que ellos estaban mirando con este avance. ¿Cuáles eran las estrategias que ellos estaban utilizando para desvirtuar la propuesta que se estaba planteando en esa discusión? Para empezar, podríamos decir que ya nosotros veíamos que la sexualidad constituía como un elemento muy importante para la distorsión de lo que la perspectiva de género estaba planteando. Yo recuerdo en las discusiones de esa conferencia cómo nosotros estábamos planteando la igualdad hacia mujeres y hombres y ellos hablaban de la homosexualización de la sociedad, ¿no? Entonces, era como, no entiendo de qué están hablando, por qué están metiendo la homosexualidad si estamos hablando de igualdad. Y me parece que nosotros viendo, pues cómo desde la política de Reagan en Estados Unidos, lo que pasó después con Clinton y el afianzamiento que tuvo ya en Uganda, fue realmente impresionante cómo la política de cooperación de los Estados Unidos para apoyar a los países africanos que estaban enfrentando una epidemia del VIH realmente grave, pues llevaron precisamente a demonizar a la sexualidad y a ver que en este control de la epidemia del VIH buscaban precisamente el colocar la abstinencia como la única alternativa para controlar la epidemia, es decir, cómo una epidemia como el VIH viene a dar la oportunidad, precisamente al tener un contagio principalmente a través de la vía sexual, pues da la oportunidad de cruzar los intereses que la población y los gobiernos tenían en ese momento de controlar la epidemia para apostarle a frenar la libertad en la sexualidad, el derecho a la sexualidad que todas las personas tenían, ¿no? Y entonces, pues precisamente ahí se instala una política de la abstinencia en donde solamente
se reduce a la sexualidad otra vez de manera muy importante a la reproducción y a legitimarla solamente dentro del ámbito conyugal y, por supuesto, en la heterosexualidad, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se cruzan estas políticas ante las necesidades que enfrentan ciertos países, ciertos gobiernos, pues se aprovecha esa oportunidad para imponer un punto de vista. Al mismo tiempo, lo que hemos visto en este proceso es cómo han utilizado otros elementos que resultan perniciosos, peligrosos para ciertas sociedades, como es el marxismo, ¿no? El comunismo, y entonces hablan de que esto tiene que ver, que la política de género tiene que ver con una política avasalladora que pretende dominar e imponer ciertos puntos de vista sobre la población y aprovecharse de la ingenuidad de ciertas gentes para imponer un punto de vista. Atenta también, por supuesto, al laicismo. El laicismo ha sido una lucha en todos nuestros países de manera importante. Se ha buscado que haya una separación clara entre la Iglesia y el poder político. Sin embargo, el trabajo que ellos han venido desarrollando acusa precisamente al feminismo, sobre todo, de ser un movimiento anticlerical, que es en donde hablan de la destrucción de los valores religiosos y de imponer precisamente una cultura antirreligión. Cuando podríamos decir, si ustedes ven entonces, están mezclando aspectos que no tienen que ver directamente con la política de género, no tienen que ver con una perspectiva de género, pero que utilizan elementos de valores principalmente que generan confusión y sobre todo que generan temor ante la población. Las políticas más claras que hemos visto que se instrumentaron desde un principio, pero que han ido cobrando fuerza en los últimos años, ha sido precisamente la idea de que lo que se pretende con una política de género es la supresión de las reglas sexuales y de género. Es decir, con esta idea de que el género es una ideología que pretende imponer un punto de vista y romper con los valores de la familia, de la sexualidad, del género, pues realmente genera una confusión en la población. Lo interesante es que estos discursos toman algo de verdad y algo de mentira para darle sustento a los planteamientos que se están haciendo. Y que entonces eso pues genera como mayor confusión porque pareciera que tienen razón lo que se está planteando, pero por otro lado pues se están difundiendo otros aspectos que no tienen que ver directamente con eso. Es decir, ellos lo que están planteando es que nos constituimos, que el feminismo, la política de género se constituye en una amenaza a las medidas reproductivas, ¿no? Se mete también en la lucha del aborto para hablar de que estamos acabando con la población, de que estamos en contra de las criaturas, ¿no? Se plantea que el matrimonio igualitario viene a destruir a las familias, que estamos atentando precisamente contra algo sacralizado, que además se concibe como algo natural, como si el matrimonio fuera algo propio de la vida humana, cuando realmente es un contrato social al que llegamos no hace mucho tiempo, además, y que el matrimonio igualitario, yo digo por el contrario, no está rompiendo con esa figura, sino que está abriendo la posibilidad para que otros sectores tengan acceso a ese derecho. Porque además, al ser un contrato social, está dando oportunidad realmente de la protección que cualquier pareja tiene, del acceso a los servicios, a los beneficios sociales que un Estado provee, ¿no? Entonces, yo podría decir, por el contrario, dentro del mismo movimiento lésbico gay ha habido como discusiones interesantes con respecto a hacia dónde,
en cuánto queremos acercarnos a la heterosexualidad con el matrimonio igualitario. O sea, se mira como más bien como una institucionalización de la vida privada a partir del matrimonio igualitario. Entonces, la destrucción que estas fuerzas conservadoras plantean no tiene nada que ver realmente con lo que se está buscando, ¿no? Y por supuesto, han colocado sus baterías también de manera importante en la educación, sobre todo en la educación relacionada con la sexualidad, pero también con el género. A mí me llama la atención cómo ha habido tanto cuestionamiento con respecto a la existencia de estudios de género en ciertas universidades y cómo han colocado ahí cuestionamientos muy importantes que incluso han llevado a que haya universidades en donde se está planteando el dejar de impartir o el eliminar los centros de estudios de género que se habían instalado ya, ¿no? Cuando realmente, pues, es evidente que el género viene a complejizar la comprensión de la realidad y que eso da la posibilidad para que tengamos una idea más clara de cómo las personas de distintas representaciones e identidades de género estamos siendo parte de esta sociedad. Entonces, el que se busque eliminar el género dentro del proceso de construcción del conocimiento, pues es un atentado real al conocimiento en general, ¿no? Pero que lo que se busca es la imposición de un modelo basado precisamente en el sistema patriarcal, en donde, vamos a decir, solamente existe una forma de ser hombre y una forma de ser mujer, y no hay ninguna posibilidad de variabilidad, ¿no? Y esta idea que el género nos plantea, que cuestiona ese reduccionismo tan fuerte que se había establecido, pues es a lo que ellos están confrontando, al decir que lo que se está buscando es que desaparecer las diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, cuando, pues eso es imposible, podríamos decir, las diferencias que tenemos, las diferencias biológicas que tenemos entre los hombres y las mujeres, las construcciones mismas que hacemos en cada sociedad, pues se van modificando a través de la historia, estas construcciones sociales. Pero la definición misma de qué es ser hombre, qué es ser mujer, pues difícilmente vamos a romper con ellas. Y yo digo, ¿y si se rompiera, cuál sería el problema? No se acaba la humanidad. Construimos otras formas de ser, otras formas de mirarnos, otras formas de relacionarnos, pero no acaba con la humanidad, ¿no? Me parece que es parte de un proceso que precisamente a través de un mejor conocimiento de quiénes somos, pues nos está dando herramientas para que pudiéramos ir avanzando en este campo. Y por supuesto, pues la igualdad de los sexos no representa problema alguno, ¿no? Entonces, como decía yo antes, pues en algunas publicaciones que ellos están hablando, cuestionan esta idea que nosotros tenemos de que la religión ocupa un lugar importante en el énfasis, en la opresión de las mujeres, ¿no? En colocar, el considerar que los libros sagrados, la Biblia, el Corán, los libros sagrados de ciertas religiones, pues sí plantean esta desigualdad en la condición para unos y otros. Sí, es verdad que hay un cuestionamiento de parte de la perspectiva de género, pero de ninguna manera se está buscando que la gente deje de creer en lo que cree, ¿no? Yo creo que la defensa de un Estado laico en donde se respete realmente la creencia de cada quien resulta fundamental para cualquier movimiento social. Realmente la laicidad no es una apuesta en contra de la religión, por el contrario, es una apuesta para el respeto a las creencias de cada quien, de cada persona, ¿no? Y en ese sentido, bueno, efectivamente el movimiento feminista es un movimiento político que busca la transformación social, busca mejorar las relaciones de todas las personas, y no solamente entre hombre y mujer,
hablando en singular, sino que se está planteando realmente a partir de las intersecciones de género, raza, edad, sexualidades, pertenencia etaria y pertenencia geográfica de las personas, para realmente considerar que todas las personas debieran ser consideradas personas y desde ahí tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, cuando se acusa que es un movimiento político, que tiene una agenda política, sí, por supuesto, pero no es distinta de la agenda política, vamos a decir, todos los movimientos sociales tienen una agenda política, esa es su función. Entonces yo creo que no habría, que muchos de los cuestionamientos, como decía yo antes, pues tienen algo de verdad y algo de mentira, y eso es lo que hace que de pronto que la política, probablemente el término político, como en muchos países hay un desprestigio hacia la política, entonces con eso se quiere desacreditar también a un matrimonio, ¿no? Y bueno, el objetivo que nosotros identificamos es que efectivamente lo que se busca es generar temor. Este movimiento, esta perspectiva de género, el hablar de la igualdad de género, está planteado como algo amenazante para la familia, para la sociedad, y eso empieza a generar temor y, como decía yo anteriormente, confusión. Con estas verdades a medias, pues se genera una cierta confusión. Pero lo más importante es que cuando ellos cruzan no solamente el género, sino que cruzan con la sexualidad, empieza a generarse un pánico moral. ¿Qué va a pasar con los valores? ¿Qué va a pasar con las criaturas? Si ellos están ubicando como sus focos principales, y tradicionalmente así lo han hecho las iglesias, su centro está principalmente en la salud y en la educación. Entonces, cuando ellos centran su interés en la educación, entonces están colocando a las criaturas como el riesgo más importante para la destrucción de la familia. Entonces, ese pánico moral que generan, pues necesariamente, y si a los padres de familia les genera muchas interrogantes con respecto a qué es lo que están haciendo en las escuelas, empieza a haber como una preocupación de esta educación sexual, esta incorporación del género en las discusiones, en el análisis de la realidad, a dónde nos lleva, ¿no? Porque además, recordemos que el término género en castellano no resulta tan sencillo, ¿no? En inglés necesariamente género hace una referencia a hombres y mujeres, a la condición de la masculinidad, de la feminidad. En castellano no. En castellano vino a ser un término que vino a exigirnos una reflexión con respecto a qué queríamos decir, ¿no? Y entonces, pues, no, el término género no es compartido en nuestra sociedad, en nuestras sociedades latinoamericanas, por todas las personas de la misma manera. Entonces, esa condición también, pues, se aprovecha para cuestionar por qué se está metiendo el género en el conocimiento, por cómo es que el género aparece en las escuelas básicas, ¿no? En la educación básica. Entonces, pues sí, es un problema político muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, su objetivo se centra o se orienta de manera importante en la incidencia política, en influir en las políticas de educación y en las políticas de salud principalmente, ¿no? Que es también como dos ámbitos en donde sabemos que son instituciones que constituyen pilares muy importantes para el desarrollo de las personas, pero también para el desarrollo del conocimiento, de la propia definición de quiénes somos. Y no es extraño, pues, que estos dos ámbitos sean un objeto de interés para estos movimientos, ¿no? Y sobre todo, pues lo que decía anteriormente, el problema principal es el establecimiento de una verdad única, que a pesar de que podríamos decir nadie en sus cabales, nadie en su juicio podría aceptar que exista una verdad única, pero al final eso es lo que se está pretendiendo
impulsar, ¿no? Que haya una sola forma de mirar el mundo, una sola definición de quiénes somos las mujeres, quiénes son los hombres y cuál es el papel que a cada quien nos toca desempeñar. No hay cosa más lejana de la realidad que una verdad única, pero sabemos también que esas condiciones le dan certeza muchas veces. Ante la confusión, eso genera certeza para ciertos sectores de la población. Pero tendríamos que ver que este cambio o esta amenaza que nosotros estamos mirando tiene que ver también con una aparición creciente de los grupos evangélicos en nuestra región. Si bien los evangélicos han estado en la mayor parte de los países de América Latina desde hace mucho tiempo, pero era un sector evangélico más bien pequeño, mucho más abierto, mucho más flexible de lo que estamos mirando hoy día, ¿no? Porque hay también distintos sectores evangélicos como los católicos, ¿no? No son monolíticos. Y entonces, lo que estamos viendo es que los sectores más conservadores de los católicos y de los evangélicos se están uniendo en esta cruzada, yo digo, porque pareciera que es una nueva cruzada, ¿no? Sin embargo, tienen características claramente diferenciadas. A los católicos, podríamos decir, los conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos claridad con respecto a sus estrategias de trabajo. Los grupos católicos habían estado funcionando o buscando principalmente participar, sí, en la política, pero como asesores, como vigilantes de los gobiernos. Ejercían su presión a partir precisamente de su feligresía, el estar vigilando y estar presionando a los gobiernos para que adoptaron ciertas políticas o para frenar ciertos procesos, ¿no? Pero su papel era a partir de eso, como un externo, pero cercano a los gobiernos desde esa perspectiva de asesoría y de vigilancia que estaban teniendo sobre ellos. Y sí, organizaban manifestaciones al mismo tiempo que proveían de cierta asistencia, sobre todo a los grupos más desprotegidos. Esto necesariamente, pues sí tenía una incidencia en la política, y dependiendo de cómo ciertos funcionarios públicos, ciertos políticos miraban la fuerza que podía tener ese sector religioso, la atención o no que le prestaban, ¿no? Y lo que nosotros miramos es que hoy día ellos están teniendo su foco principal de incidencia está mucho más en los espacios multilaterales. Los grupos católicos participan hoy día mucho más en los espacios de Naciones Unidas, de la OEA, por ejemplo, y han desarrollado lo que ellos llaman el discurso estratégico. Un discurso estratégico que busca también, pero de otra manera, generar esta confusión. Es muy poco probable que hoy día, cuando escuchamos hablar a estos jóvenes que acuden a esos espacios multilaterales, hablar de religión. Ellos hablan mucho más hoy, han construido un discurso de derechos humanos, donde están hablando el derecho a la libre creencia, el derecho a la decisión con respecto a mi género, quién quiero ser yo, incluso hablar de que tienen más derechos los pobres que los derechos de las mujeres o los derechos de las personas LGBT, ¿no? Entonces, hacen esta priorización, pero a partir de una priorización que los derechos humanos no existen, pero que en un discurso estratégico pues puede hacer sentido para ciertas personas, sobre todo cuando hacen referencia a problemas urgentes que los gobiernos tienen que enfrentar, como la pobreza, las calamidades climáticas, ¿no? Entonces, por supuesto, si dicen, yo cómo voy a estar luchando por mis derechos cuando hay poblaciones que tienen emergencias, que tienen urgencia para resolver ciertas cosas, ¿no? Por otro lado, los evangélicos han estado trabajando más acercándose a los grupos marginales, aquellos
bueno, iniciaron por lo menos en nuestra región, iniciaron trabajando con aquellos grupos en donde el Estado, podríamos decir, no había llegado, no les había realmente puesto la atención, y entonces empezaron a construir estas zonas de atención para estos grupos, y al estar cercanos a la gente, pues eso provocó esa empatía, podríamos decir, de parte de estos grupos desprotegidos para sentirse atendidos por este sector religioso, ¿no? Ellos construyeron además tejido social dentro de esas comunidades, puesto que buscaron identificar cuáles eran los problemas sociales más urgentes que esta población tenía. Y más en términos sociales que económicos, quiero decirlo, ¿no? Aunque no quiero decir que no buscaron también el apoyo de ciertos empresarios, de ciertos otros sectores para conseguir trabajo y algunos beneficios para estas poblaciones marginales. Entonces, eso por supuesto que generó en estos grupos, primero ese tejido social, el sentirse que pertenecían a algo, que alguien les daba atención, ¿no? Y que eso fue generando también como además del tejido social, ellos fueron identificando a líderes a los cuales se les daban ciertas funciones y que iba mejorando el estatus de las personas, ¿no? Entonces, la construcción que han hecho en distintas comunidades ha sido realmente muy impresionante. Lo más impresionante que tenemos, por supuesto, en América Latina es en Brasil, ¿no? Nosotros no podemos circular por ninguna ciudad en Brasil sin mirar ya no solamente las pequeñas iglesias que construyeron al principio, sino los grandes monumentos de iglesias evangélicas de distinto tipo, los pentecostales, ¿no? Los neopentecostales, el Nuevo Mundo. Entonces hay una cantidad impresionante de estos distintos grupos. Y es a partir precisamente ya de la participación en estas grandes construcciones en donde la gente pues siente que va mejorando su condición, ¿no? Pero aquí lo interesante es que la participación política de los evangélicos, como decía yo, es muy distinta de la de los católicos. Si los católicos se mantienen a la distancia con cierto margen, los evangélicos realmente quieren tener una participación política activa. Quieren ser candidatos a las representaciones populares a través del proceso electoral, ¿no? Forman partidos políticos y además parte del estatus que ellos dan a la gente de la comunidad pues es nombrar los pastores y también candidatos para la representación popular. Entonces esto hace que pues hoy día tengamos en nuestros países a evangélicos en distintas posiciones ya de poder. Que ya incluso hay bancadas evangélicas en algunos congresos de nuestros países, ¿no? De algunas ciudades de nuestros países. Y también lo más importante es que ellos, a diferencia de los católicos, que podríamos decir que hay una discrecionalidad con respecto a las alianzas que tienen con el gobierno, en cambio los evangélicos son muy vocales. Ellos abiertamente manifiestan su postura, la diferencia que tienen con los otros sectores, las participaciones que tienen ya en la política son abiertamente religiosas, sin cuidar las formas de los estados laicos en donde están participando. Entonces, esto llama mucho la atención porque ahí pareciera que hubiera como estas alianzas cómplices de parte de las instituciones en donde no se denuncia, no se frena, o sea, como que esta nueva aparición vocal que tienen los evangélicos ha roto también con muchas de las formas que tradicionalmente existían en las instituciones. Y pareciera que no hay mecanismos a través de los cuales se pudiera regular eso, que esas regulaciones fueran informales y que no hay mecanismos a través de los cuales se le pida a las personas que dejen a un lado
sus creencias para realmente dedicarse al trabajo político que tienen, sobre el que tienen responsabilidad. Y esto pues, lo hemos visto en muchos países. Claro, probablemente si nosotros hablamos de Costa Rica, pues ahí es diferente porque no es un país laico todavía, ¿no? Entonces ahí el discurso religioso es mucho más fuerte, no solamente en el espacio parlamentario, como sucede en la mayor parte de los países, sino también muchas veces pues, dentro del mismo poder ejecutivo, que ahí pues podríamos decir que hay que podríamos verlo mucho más problemático. Por lo menos en la mayor parte de nuestros países no se concebía que representantes del poder ejecutivo tuvieran un discurso religioso. Sin embargo, se ha venido manifestando poco a poco, cada vez más en distintos ámbitos, ¿no? Países que antes considerábamos que era impensable que pudieran tener estos discursos, pues lo vemos cada vez más frecuentemente. Entonces, pues sí, la incidencia política que están teniendo está está impactando, como estoy diciendo, sí, el poder ejecutivo, en donde hoy en día podemos escuchar un discurso de distintos, del funcionariado o del gabinete político de los países, donde de pronto ya aparecen manifestaciones religiosas y son las propias creencias de estos personajes políticos puestas ante la mesa antes que sus responsabilidades o antes que sus decisiones políticas, ¿no? Entonces, las alianzas entre los evangélicos y distintos sectores del poder ejecutivo, pues han tenido un impacto muy importante porque, como digo yo, muchas de estas personas son parte ya del sistema. Incluso para nosotros, que como movimiento social, como feministas o como lesbianas tenemos en interlocución con el gobierno, pues muchas veces no sabes si con quien estás hablando es evangélico o es laico, cuál es la postura que tiene. Y eso dificulta muchísimo el trabajo de gestión al que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que antes era muy claro que podías hablar con un funcionario y más allá de que fuera religioso o no, había un diálogo a partir de las metas que se estaban planteando, de la propuesta que se estaba discutiendo. Hoy ya no es lo mismo. Y eso complica mucho el trabajo realmente para garantizar este avance del que estaba hablando yo al principio, ¿no? E evitar realmente que haya un riesgo de retroceso. Entonces, pues sí, lo que estamos viendo es en los parlamentos, pues, representan un obstáculo muy, muy importante. En México, hoy día, podríamos decir que la exigencia de que no existe educación sexual en las escuelas tiene una vigencia amplísima. Por lo menos 10 estados de la República están discutiendo la educación sexual para las criaturas. ¿De quién es obligación o de quién es el derecho de dar la educación sexual? ¿De los padres o de la educación pública, ¿no? Entonces, frenando la política pública y el sistema mismo de educación con respecto a qué es lo que como país queremos, qué es lo que el gobierno está planteando con respecto a la educación pública, ¿no? Entonces, este cuestionamiento que está teniendo lugar en muchas partes, no solamente en México, también en Colombia, también en Perú, por lo menos, lo que nosotros conocemos en este momento, están esas discusiones muy fuertes, ¿no? De pensar que la educación sexual viene a pervertir a las criaturas, viene a destrozar los valores de la familia. Y al mismo tiempo, pues están impulsando iniciativas en donde se reconozca la vida desde el vientre, desde la concepción, ¿no? Y que están impidiendo realmente el avance que habíamos logrado en términos de los derechos reproductivos para todas las personas. Igual me parece que ahí ha habido vueltas, ¿no? Giros importantes en donde el término persona empieza también a ser cuestionado. ¿A qué te estás refiriendo, no? Cuando nosotros
precisamente desde un marco de derechos humanos, pues la persona es lo que garantiza realmente la protección de todos los derechos para todos. Si nosotros decimos no hay manera de que limitemos el derecho para ningún sector, entonces estamos garantizando precisamente el principio de igualdad que se supone que todas nuestras constituciones tienen. Entonces, pues sí, cuestionan estas acciones que ellos están teniendo, pues cuestionan las políticas públicas y sobre todo su foco más importante está en torno a la perspectiva de género. Y eso me parece también que es un elemento que no siempre se consideró, que yo tengo la impresión que incluso cuando nosotros estábamos en la discusión en el Cairo, como decía yo, había como una interrogante de por qué están metiendo estas discusiones si nosotros estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, lo importante es que reconozcamos que este es un movimiento social, es un movimiento global que está abarcando cada vez más regiones del mundo. Creo que el seguimiento que le hemos dado hasta ahorita es un seguimiento mucho más dentro de la cultura occidental, pero que sabemos que está ocurriendo también en algunas zonas asiáticas, que en África, como dije al principio, han tenido distintos periodos en los que han hecho un gran trabajo de incidencia, ¿no? Y lo interesante aquí es que ellos se han metido realmente en un proceso de formación muy intenso con sus participantes. El foco, como dije antes, que tienen con los grupos de jóvenes es impresionante. Sobre todo en los colegios, en el sistema educativo privado. Ahí me parece que han ellos echado mano de grandes recursos. Es decir, efectivamente hay muchos empresarios y gobiernos que están vinculados con este movimiento conservador, con estas fuerzas conservadoras, pero no solamente ellos. Sí tienen muchos recursos financieros, pero también se han allegado de estos profesionales jóvenes que están en las universidades privadas de corte religioso para tener también a esos recursos humanos que están apoyándoles y que están garantizándoles incluso pues el diseño, los contenidos. O sea, si nosotros miramos los recursos gráficos que ellos utilizan, son muy parecidos a lo largo de los distintos países. O sea, hay un diseño. No es como sucede con los movimientos sociales locales, en donde en cada país utilizan sus propios recursos para impulsar sus campañas. No, este es un movimiento global en donde hay cruces y que podemos ver los mismos diseños cambiados, ciertas palabras de acuerdo al país donde lo van a hacer, ¿no? Entonces eso nos da una idea de los recursos profesionales que también tienen, no solamente los económicos, sino recursos profesionales. Y esto que les decía yo, a mí me llama la atención que en los espacios multilaterales llegan jóvenes por cientos de jóvenes que traen el mismo discurso, que tienen una formación muy, muy clara con respecto al lugar a donde van y cuáles son las acciones que van a desarrollar, ¿no? Entonces, por supuesto que el alcance que esto puede tener, pues es mucho más grande que lo que nosotros como movimientos sociales locales, aunque estemos en alianza entre los distintos países o incluso con otras regiones, pues los alcances son bastante distintos, o las posibilidades que tenemos de recursos son muy, muy disparejas, ¿no? Entonces, pues podría decir, este avance tiene presencia en el gobierno, presencia en las juventudes católicas, ¿no? En estos espacios intergubernamentales de los que hablo, tiene una intervención de fuerzas económicas muy, muy importante de gobiernos y de empresas, sobre todo, decía yo. En México han construido lo que llaman el Frente Nacional por la Familia,
que desarrolló grupos por todo el país, apoyados por el Vaticano, principalmente por la Iglesia Católica, y que esta conjunción de fuerzas económicas, políticas y religiosas, pues necesariamente constituyen una fuerza, yo digo, ahí sí, muy amenazante para los avances que habíamos tenido, ¿no? En algunos países han construido incluso ya partidos políticos. México, que se consideraba el laicismo como un valor revolucionario muy, muy importante, pues se ha aprobado ya la constitución de un partido político de corte eminentemente religioso. Vamos a decir, si los católicos tenían su partido, pero donde no se calificaban como religiosos, este otro partido evangélico sí tiene un corte religioso claro y como decía yo, abiertamente, vocal, lo manifiestan. Y lo más peligroso, pues, que tienen un apoyo gubernamental, ¿no? Que en muchos países, pues, incluso, pues, se convierten en el mismo presidente, como ha pasado en Brasil. Y el riesgo que hubo en Costa Rica en la última elección, ¿no? Entonces, pues sí, tienen gracias a todos esos recursos, tienen manifestaciones amplias políticas, ¿no? Aquí yo lo que quisiera, ya cerrando, quisiera decir, lo que tendríamos que ver es que el género se constituyó en el foco principal de este grupo, pero han utilizado a la sexualidad como un elemento a partir del cual pueden generar esta crisis, este temor, este pánico moral en el proceso. Pero que realmente el género entonces queda medio oculto cuando realmente se destaca el tema de la sexualidad de una manera tan clara. Y en ese sentido me parece que la resistencia que ha habido a este movimiento, pues me parece que ha sido el movimiento LGBT el primero que le dio la cara, el que puso la resistencia, el que organizó las marchas para impedir que realmente tuvieran un avance tan estrepitoso como parecía que iban a tener. La resistencia LGBT ha sido muy firme en distintos países y en distintos espacios al interior de los países. El movimiento feminista vino después a tomar conciencia del riesgo que esto implicaba y me parece que han hecho una alianza importante con los movimientos por la laicidad y los derechos humanos, que ha ido contribuyendo a una reflexión probablemente más de corte académico, como ha sido en mucho el trabajo que hacemos, pero que esta conjunción entre feministas, movimientos laicos de derechos humanos y la academia, pues pueden representar realmente una fuerza que genere una resistencia importante para el avance de estos grupos. Pero como decía yo antes, hay un desbalance en cuanto a los recursos. Y por supuesto, pues hay políticos que mantienen estos valores tradicionales con los que se venía manejando el Estado laico y que creo que puede ser una fuerza también que apoye esta resistencia. En fin, creo que la reafirmación de este modelo patriarcal que impone otra vez la desigualdad entre los hombres y las mujeres para privilegiar una figura masculina que ya no tiene vigencia en nuestra sociedad, resulta realmente amenazante para lo que hemos pretendido construir en nuestras sociedades. Creo que tenemos que afinar nuestra mirada y tener claro que la amenaza está ahí y que tenemos que unir a través de la recuperación de la interseccionalidad todas las fuerzas para que podamos realmente construir una mejor sociedad para todas las personas. Y bueno, aquí lo dejo y ojalá que haya resultado interesante para todas y todos ustedes. Muchas gracias.